Hola, muy buenas tardes. Vamos a revisar alguna terminología básica de los problemas del aprendizaje para empezar a comprenderlos pues más a fondo. Y quisiera empezar con el término de inteligencia. Inteligencia pues proviene del latín intelligentia, que significa capacidad, habilidad. ¿Sí? En pocas palabras, es el proceso de conocimiento e interiorización de la realidad. Ahora, a lo largo de la historia de la psicología ha habido grandes aportadores que han realizado investigaciones sobre la inteligencia, como por ejemplo Galton. Galton es el padre del movimiento de la evaluación mental. Él originó dos conceptos básicos muy importantes, que es la regresión a la media y la correlación. No sé si recuerden, estos conceptos son pues estadísticos y estos conceptos ayudaron mucho en el desarrollo del campo psicométrico. ¿Sí? Entonces vamos a revisar algunos autores a ver qué nos dicen respecto a la inteligencia. Por ejemplo, tenemos a Terman, recordemos que es el que hizo la prueba de inteligencia Terman-Merrill, y él sugiere que la inteligencia es la capacidad de pensar abstractamente, mientras que Binet también hizo junto con Simon otra escala de inteligencia, refiere que la inteligencia es el conjunto de facultades, juicio, sentido práctico, iniciativa y capacidad para adaptarse a las circunstancias. Él en 1905, o más bien el gobierno francés en 1905, asignó a dos psicólogos, que fue Alfred Binet, que les decía ahorita, y Teodoro Simon, para que desarrollaran un método para separar a los alumnos con dificultades del aprendizaje de los demás, creando así pues la escala que ahora conocemos, la escala Binet-Simon, ¿sí? O Binet-Simon. En 1916 se publicó una forma modificada, amplia y estandarizada de esta revisión bajo el nombre de revisión y extensión Stanford de la escala Binet-Simon, perdón. Gracias a él le debemos esa escala. Tenemos por otro lado a Spearman. Spearman propuso la teoría de los dos factores acerca de la inteligencia. Esta teoría básicamente enfatiza dos factores, que es el factor G y factores específicos. En el factor G, el factor G habla de, según Spearman decía que todos tenemos una inteligencia general, en donde nosotros podemos participar en cualquier tarea que requiera actividad cognitiva. ¿Sí? En pocas palabras, el factor común o este factor G general es cuantitativo, es decir, lo que se conocía como coeficiente intelectual, que es el promedio de todas las habilidades y aptitudes y que sirve como referencia, mientras que el factor específico, él lo llamó factor E, aquí no lo puse, pero se llama factor E, es el conocimiento específico y las habilidades que solo se emplean cuando desempeñamos tareas específicas, ¿sí? Son las más importantes y aunadas a las anteriores nos van a ayudar a saber cómo están distribuidas las habilidades y aptitudes y no solo a basarnos en el coeficiente intelectual. Eso es lo que nos dijo Spearman. Luego viene Thurston. Thurston pues nos habló de que la inteligencia pues es multifactorial. Él habla de la inteligencia como el conjunto de los 7 factores. Habla de que todos tenemos inteligencia porque tenemos habilidad espacial, rapidez perceptual, habilidad numérica, el significado verbal, la memoria, la fluidez verbal y el razonamiento. Esos son los 7 factores. Y luego tenemos a Wechsler, el mejor conocido por las escalas de inteligencia, ¿verdad? Para niños y adultos, que nos dice que la inteligencia es la capacidad global del individuo para actuar adecuadamente, pensar con razón y actuar efectivamente con su medio ambiente. ¿Sí? Y finalmente tenemos a Stern, que él es un psicólogo alemán que refiere o definió la inteligencia como la capacidad para adaptarse a las nuevas condiciones, la capacidad de usar el pensamiento para resolver nuevas tareas. Stern en 1914 fue el autor de la fórmula para medir la inteligencia, que aquí es la que tenemos, la que utilizamos en todas las pruebas de inteligencia, que es coeficiente intelectual es igual a la edad mental sobre la edad cronológica por 100. Gracias a él le debemos esta fórmula. Bueno, hasta aquí hablamos de lo que es la inteligencia. Vamos a ver el segundo término para entender esto de los problemas del aprendizaje, que precisamente es la educación. La educación, fonética y morfológicamente, viene de la palabra educare, que significa conducir, guiar
u orientar, y semánticamente viene de la palabra educere, que significa hacer salir o extraer. En pocas palabras, la educación es el proceso de inculcación, asimilación cultural, moral y conductual. Es un proceso por el cual básicamente es un proceso por el cual las generaciones de jóvenes se incorporan o asimilan al patrimonio cultural de los adultos. Esto es la educación. ¿Cuáles son las características de la educación? La educación, bueno, toda educación tiene influencia o contacto humano, es decir, todos seguimos un modelo, un patrón, estamos basados en estímulos o incluso en la información que se nos presenta. La educación requiere y exige la presencia de un objetivo y una finalidad. Requiere un patrón ideal que oriente de cierta manera el proceso y la acción. La educación hace referencia al perfeccionamiento u optimización, ya que hace valer más al hombre y elevar su nivel de determinación o libertad. Y la educación es un proceso gradual integral. Esto quiere decir que se refiere a la vinculación de personas como una unidad y no dimensiones o sectores de ella. Es la persona la que se educa, ¿sí? Y es un proceso activo del sujeto que se educa. Esto sería la educación. Por aquí quisiera enfatizar a un autor que se llama William James, que refiere que la educación es la organización de los recursos biológicos individuales de cuantas capacidades de conducta se hacen adaptables a su medio físico o social. Él lo definió así. Tenemos lo que es detección. Detección es localizar, poner de manifiesto por métodos variados algo que en ocasiones no puede ser observado directamente. ¿Ok? Entonces, detección es ir más allá de ver directamente. Dificultades. Al hablar de dificultades, hablar de algo difícil, algo que es inconveniente, algo que es un impedimento de circunstancias adversas para realizar algo. ¿Ok? Y tenemos finalmente, bueno, no finalmente, pero tenemos el término de incapacidad. Incapacidad, pues, es la carencia o aptitud de un conocimiento. El trastorno. Trastorno es la alteración, perturbación de actividades, procesos y comportamientos. Es bien importante de diferenciar tres tipos de trastorno. Tenemos el trastorno funcional, el instrumental y el orgánico. El funcional es la perturbación que se explica en función de un mal aprendizaje. No está provocado por la afección de ningún órgano. El trastorno instrumental es la dificultad del carácter específico que no afecta a todas las áreas de ejecución y no conlleva una alteración orgánica. Es la dificultad más bien ante un proceso que sirve de instrumento para desarrollar otros procesos que pudieran tornarse más complejos, como por ejemplo el intelecto, la comunicación, el pensamiento. Mientras que el trastorno orgánico, pues ese ya mismo no lo dice, ¿verdad? Hay una perturbación de un órgano o una parte del cuerpo quedando como consecuencia alteraciones secundarias en su funcionamiento. Puede verse a una lesión orgánica o un trastorno somático. Hasta aquí terminamos con la terminología básica de problemas del aprendizaje. Muchas gracias por su atención. Hagan apuntes en su cuaderno.